Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es un privilegio estar en su casa. Puestos en pie, vamos a orar y dejar el tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor, gracias porque eres bueno. Señor, gracias por permitirnos una vez más estar en tu casa. Sobre todo, Señor, que tú te mereces la adoración y también, Señor, te mereces la reverencia. Y queremos, Señor, en esta tarde abrir nuestro corazón a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dice el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Es un salmo que algunos conocemos, ¿verdad?, de hace muchos años, y ese es el Dios que nosotros adoramos, ¿verdad? Y ese es el canto que vamos a entonar.
la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria, amén. Buenas tardes, iglesia. Antes de compartir los anuncios, me gustaría compartirles una imagen que, bueno, pueden ver la imagen, ¿verdad? Pero le voy a describir la imagen que vi, que dice, es básicamente que el evangelio no es solo, Jesucristo te ama, ¿verdad? O, que Jesús te va a dar una vida próspera o buena. No, el evangelio es que Dios se encarnó en el hombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Tomó nuestros pecados sobre sus hombros en la cruz y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y solo en Él hay salvación. Y a veces solo pienso que necesitamos un recordatorio que en el Evangelio no solo es decirle a alguien que Jesús te ama, ¿verdad? Pero decirle que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Bueno, los anuncios para esta semana los jóvenes los reuniremos otra vez este viernes a las 7 en el mismo lugar del edificio de los adultos. Y los varones, que no son jóvenes, son los hombres más de mayor edad, el sábado, febrero 12, se reunirán a las 7 de la noche en la casa del pastor. No se pierdan ese tiempo de oración y convivio, y escucho que a veces hay comida. Hay también eso. Y el domingo, febrero 13, que es el día después de los varones, las muchachas se van a reunir a las 5:30 en la casa de Jessica. Creo, para más información se pueden contactar con Jessica. Serían todos los anuncios de hoy para la semana. Tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Salmos 16:5. Cristo es mi pasión, es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás. Soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí.
a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. Tu nombre canto y alumbras toda oscuridad. Proclamaré con toda tu victoria. Adoraré, te adoraré. We see you break down every wall. We watch the giants fall. We cannot survive when we praise you. The God of breakthrough on our side, forever lifted high. With all creation crying, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, Faith is a song that overcomes so rages. Let faith be the song that calms a storming shine of me. Let it rise. Let faith arise. sé que los muros caerán, gigantes vencerán, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, pues siempre reinará. Con la creación me uno a adorarte. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos. Oh, we praise you. Oh, we praise you.
solo en ti hay vida, los cielos en armonía, a ti adoramos, solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, los cielos en armonía, a ti adoramos. We'll see you break down every wall, we watch the giants fall, we cannot survive when we praise you, the God of breakthroughs on our side, forever lifted high, with all creation crying while we praise you. We praise you. We praise you.
sentarse. Una bendición que estemos en la casa del Señor, en la casa de Jehová, en el Centro Cristiano Bethesda, la iglesia local. Bienvenidos, decía el salmista David en el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una cosa he demandado a Jehová, y expresaba también, esta buscaré. Bienvenidos mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Y seguimos orando por la familia Fernández de Lara, pero nos gozamos con ellos porque sabemos dónde está nuestra querida hermana. Así que vamos a elevar una oración y decirle al Señor que le agradecemos, que celebramos juntamente con ellos la vida eterna de nuestra hermana. Gracias, Señor. Oremos y pongámonos de pie y digamos al Señor: Señor, gracias por este día. Señor, gracias porque eres bueno. Y gracias, Padre, porque en esta tarde ya celebramos la vida eterna de nuestra querida hermana Yadira Fernández de Lara. Consuela a los que están tristes, Señor, que sepan que ya es un gozo. Es un gozo, ella ya no puede venir a nosotros, pero un día nosotros iremos a ella. Como decía el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, escribiendo en el versículo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Reconocemos que la muerte en Cristo Jesús es un dormir. Gracias, Padre, nos gozamos en esta tarde con ellos. En Cristo Jesús, amén. Se pueden sentar, querida iglesia, los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al libro de Éxodo. El año pasado estuvimos predicando sobre el libro de Éxodo. Vamos a darle continuidad a este hermoso libro, el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 1 al 7. Libro de Éxodos, capítulo 4, versículos 1 al 7. Cuando lo tenga, se pone de pie en reverencia a la santa palabra del Señor. Éxodo 4, versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor, me sigue ahí con su vista y expresa: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. 7. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Padre, gracias por este momento, Padre, donde vamos a ir al libro de Éxodos, donde nos narra, nos dice, nos expresa que tú le diste una misión a tu pueblo, a una misión a un hombre llamado Moisés, que sacara a tu pueblo de la tierra de Egipto, y le diste una visión, la visión que iban a introducirlos a una tierra que fluye leche y miel. Ayúdanos, Señor, a aprender de esta palabra, de este pasaje narrativo donde la enseñanza es indirecta en nuestras vidas, pero tú sigues hablándonos a través de tu palabra, sea un pasaje narrativo, un pasaje didáctico o un pasaje poético. Gracias, Señor. Prepara nuestros oídos espirituales para que tu palabra caiga en buena tierra y dé su fruto al 30, al 60 y al 100%. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Si va a hacer usted un viaje, va a salir a algún lugar del punto A al punto B, debe de saber la dirección a dónde va. Por ejemplo, un viaje sencillo que se puede hacer desde la frontera de México hasta la frontera de Estados Unidos con Canadá, desde San Isidro, California, se toma el freeway número 5 y ahí empieza en la frontera de México y Canadá. En cuanto uno entra es el freeway número 5 y corre todo hasta llegar a la frontera de Estados Unidos con Canadá. Ese es el freeway número 5, o sea que si nosotros queremos ir a Canadá, si estamos
estamos en California, el 5 nos va a llevar directamente hasta allá. Y claro que tenemos que hacer una investigación, pero muchas veces tomar un camino no es así de sencillo, hay que investigar un poco más, hay que preguntar. El día de hoy hay que preguntarle a Siri, tenemos esa modernidad, le preguntamos, antes investigamos en un mapa, hay que seguir las señales, para llegar con buena dirección del punto A al punto B. Pues es lo que estaba haciendo Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés y le da una misión, tenía que hacer un viaje, tenía que ir de la tierra de Madián, del desierto donde se encontraba, a la tierra de Egipto. Y le da una misión, le dice, tú vas a sacar a mi pueblo de esa tierra. Y le da una visión también. Entonces Moisés empieza a cuestionarse, a preguntar, y le dice al Señor, dame dirección, dame señales, ¿cómo lo voy a hacer? Es lo que hizo Moisés, y es lo que tenemos que hacer nosotros cada día, preguntarle al Señor, ¿qué dirección vamos a tomar el día de hoy, este año? ¿Qué rumbo? Entonces, entramos al capítulo 4, versículo 1. Entonces, Moisés, cuando encontramos la palabra nosotros, entonces, es que la historia continúa, se viene narrando un pasaje. Y el año pasado, en el mes de marzo, estuve predicando sobre este pasaje, los que han de recordar. Ahí estamos viendo un pasaje histórico, narrativo, que aconteció en un momento de la historia, en un espacio de este mundo, con una nación llamada Israel. Ese es el evento cuando dice entonces. Veamos rápidamente el contexto que hay atrás para entender nuestro texto. Había un hombre llamado Moisés. Y tenía varias características, una de ellas que era judío, era hebreo, era israelita, semita, del pueblo de la nación que Dios escoge. Pero otra de las características es que crece en el palacio del faraón. Ahí crece por historias de la vida, nosotros conocemos la historia. Y crece. Y viendo cómo trataban a su sangre, a su descendencia, a los hebreos, los egipcios, en un momento vio que estaban golpeando a un hebreo. En la justicia que emana de Dios, Moisés en esa justicia se molestó y actuó y golpeó a este egipcio que le dio la muerte. Y tuvo que huir, tuvo que salir de esa tierra. Ese era Moisés. Pero la característica más sobresaliente de Moisés es lo que expresa la palabra de Dios en el capítulo 34, versículo 10 del libro de Deuteronomio. Que dice la palabra, imagínense lo que dice la palabra de Dios de Moisés. ¿Qué se va a decir de ti y de mí cuando hayamos partido de esta tierra? ¿Qué se va a decir de ti y de mí? Lo más importante que lo digan otros, pero lo más importante que lo diga Dios. Dice la palabra que jamás se levantó profeta como Moisés. Increíble. ¡Wow! Dice la palabra que en los transcursos que Dios ha hablado a su población, a la tierra, habiendo hablado muchas veces, jamás se levantó profeta como Moisés. Increíble. Y añade el versículo bíblico que Moisés miraba cara a cara al Dios vivo. ¡Wow! O sea, esa es una característica sorprendente y admirable del siervo de Dios. ¿Qué se dirá de ti y de mí en la historia de la vida? ¿Qué se dirá de ti y de mí otras personas? Pero sobre todo, ¿qué dirá Dios? Entonces la historia continúa. Este hombre llamado Moisés está en el desierto, en la tierra de Madián, pastoreando unas ovejas que no eran suyas, eran de su suegro llamado Jetro. Entonces se le aparece Dios a través de una zarza ardiente. Imagínense la gloria de Dios a través de esta zarza ardiendo. Y le dice, hey Moisés. Y Moisés, imagínense. Tú tienes una comunión con Dios que cuando vas a veces a su palabra quedas sorprendido, como que Dios te está hablando, no como te está hablando, te está hablando. Y creas, wow, Señor, ¿tienes esa comunión? Porque Dios sigue hablando. Entonces a través de una zarza ardiente le dice Dios a Moisés, quítate el calzado, porque el lugar donde estás santo, santo, santo es. Bendito sea nuestro Señor. Por eso nos ama con un amor perfecto. Por su santidad. Moisés se tiene que quitar los Nikes, los guaraches que traía y pisar el suelo santo sin zapatos. Y Dios empieza a platicar con Moisés y le dice, mira, he escuchado el clamor de mi pueblo. Lo sé. Wow, a veces nosotros pensamos que Dios se olvida de nuestras oraciones, se pone un cabarro. Dios escucha. Wow, y mejor que nadie. Le dice, he escuchado. Eres tú.
Moisés, imagínese, pastoreando unas ovejas ahí. Yo voy de acuerdo que pues tal vez está ocupando un lugar administrativo, un lugar importante en el imperio del faraón, pero un pastoreando ahí unas ovejas. Y Dios le dice, ¿eres tú? Wow, difícil de creer, ¿verdad? Y empieza el diálogo, dice, ¿eres tú quien vas a ir a la tierra de Egipto y a sacar a mi pueblo de esclavitud? Imagínense. Dice, cuenta la historia que el imperio egipcio en ese tiempo tenía caballos, guerreros, carros con los que peleaban y Moisés se echó, o sea, decirle, hey, ya nos vamos, nos van a querer matar. No, si eres tú. Y dice, y esa es la misión. Y la visión es que los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Recordemos que Dios da una misión y una visión. O sea, la visión es la que está a futuro. La misión es la que estamos cumpliendo el día de hoy. El día de hoy la iglesia de Cristo está para ganar uno más para Cristo, para ser discípulos. Y la visión, a dónde se ve el cuerpo de Cristo a futuro. Entonces a futuro dice, yo los voy a introducir en una tierra que fluye leche y miel. Y Moisés pues asustado por ese, y le dice Dios a Moisés, no te preocupes, yo los voy a sacar con mano fuerte. Una expresión, si usted lee el capítulo 3 de Éxodo, Dios utiliza más de una vez esta expresión, con mano fuerte. Es el Dios que tienes, el Dios que tengo. Los voy a sacar y no simplemente los voy a sacar con mano fuerte, los voy a sostener. Wow, pero aún así Moisés tenía un poco de duda. Y es donde entramos a nuestro capítulo 4. Por eso dice la palabra de Dios. Entonces Moisés respondió diciendo, contesta Moisés a la propuesta que Dios le estaba dando. En base a ese diálogo que se está teniendo en la zarza ardiente, Dios revelándose a Moisés, Moisés contesta, le dice a Dios en base a la misión y visión que Dios le había dado, Señor, ellos no me van a creer. Ellos no me van a creer. Es más, ni siquiera me van a oír. O sea, le ha pasado que cuando usted está a veces hablando y le dicen, no, mejor guarda silencio. O sea, Moisés le estaban diciendo, no me van a creer. Es más, yo creo que van a ir más lejos. Cuando yo empiece a hablar, ellos no me van a oír. Me van a decir, guarda silencio, si son educados. Si no, me van a decir de la otra manera más feo. O me van a dejar parado ahí hablando y agarrar y se van a ir. O sea, no me van a oír. No me van a creer, no me van a oír. Que no se me ha parecido el Dios el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, ellos no me van a creer. O sea, wow, interesante. Y déjeme decirle que era válido el diálogo que Moisés estaba teniendo con Dios. O sea, decirle, hey Señor, ellos no me van a creer, no me van a oír. ¿Cómo que se te apareció el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Era válido. Si usted se da cuenta, Dios no lo reprende. Dios no le dice, no Moisés, Dios no lo reprende. Simplemente le va a empezar a hablar Dios con él. Era válido en primer lugar, porque imagínese un solo hombre en medio del desierto, en la tierra de Madián, sin testigos oculares, sin testigos de oídas que digan, no, pero es que yo lo escuché, no lo vi, pero yo lo oí, yo apoyo a Moisés, o sea, es verdad, o sea, yo estaba escuchando la voz del omnipotente Dios. Más interesante fuera que hubiera un segundo que dijera, yo también lo vi la zarza ardiente cuando le dijo, quítate el calzado, o sea, era, hasta cierto punto era creíble lo que Moisés le estaba diciendo a Dios, no me van a oír, no me van a creer, porque no había testigos oculares ni que hubieran escuchado. Segundo, ¿quién era Moisés en ese tiempo de la historia, mis queridos hermanos? Por eso fui al contexto rapidísimo. Era un fugitivo que había matado a alguien. Era un simple pastor de ovejas, pastoreando ovejas que ni siquiera eran de él. Le estaba ayudando al suegro llamado Jetro. O sea, ¿quién era Moisés para que llegara delante de los israelitas, de los hebreos, de los judíos y les dijeran, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha hablado? Entonces era válido lo que estaba diciendo Moisés. Ellos no me van a creer, ni siquiera me van a oír. La magnitud. Hay que ver la realidad de la palabra de Dios, la magnitud de lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés. Ve al imperio egipcio delante del faraón y libera a mi pueblo.
Wow, es algo, si vemos la verdad, es un reto tremendo. Lo segundo, y los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Wow, de esclavos, de servidumbre, los golpeaban, haciendo tabiques, ladrillos, qué sé yo, el tiempo para construir las tumbas de los faraones, pirámides, los israelitas ahí estaban trabajando. O sea, wow, que llegue Moisés uno solo y le diga, hey, Dios me habló. ¿Qué? Que los voy a sacarte aquí. No inventes, le iban a decir. Oh, no, y no solo eso. Me dijo Dios que nos va a dar una tierra y no cualquier tierra. ¿Qué tierra? Una tierra que fluye leche y miel. Wow. ¿Sabe usted por qué hay tanta gente queriendo cruzar la frontera a este país? Porque todavía Estados Unidos es una tierra donde fluye leche y miel. ¿Y sabe por qué? Sencillo. Porque fue fundado un dergad bajo Dios y bajo el Dios de los cielos, el Dios omnipotente, no una incredulidad. O sea, así es Dios. Él bendice, si usted ve toda la historia del Antiguo Testamento, Él bendice, pero Él bendice a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y bendice a millares, como vimos la semana pasada. Pero aún la maldad de los padres puede alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés le dice, y no, Señor, les voy a decir que no cualquier tierra, no, una tierra que fluye leche y miel. Entonces lo que estamos viendo, que Moisés está dialogando con el Dios Todopoderoso y dice, Señor, no me van a creer, o sea, no me van a oír que tú te me apareciste. Vamos a darle dos aplicaciones a este texto narrativo, aplicaciones indirectas que vamos a sacar. Dios hablando a una sola persona para cumplir su misión y visión. Pero una cosa les voy a decir, Dios al que llama, respalda. La gracia y el poder de Dios va a ir con él. Sencillo, o sea, aunque sea uno solo, Dios le va a decir, yo voy a ir contigo, como lo vamos a ver. A un solo hombre. Y lo vemos a través de la historia. Que Dios dice, wow. ¿Y por qué ha de ser un solo? Es sencillo. Es que en una sola mente hay miles de pensamientos, millones de pensamientos. En una sola mente puede haber cientos de temores. Y Dios trabajando con una persona, diciéndole así, y esta persona como, wow, tengo tantos pensamientos. Ahora imagínese Dios trabajando con dos personas. Hey, sí, pero es que él dice esto, Panchito dijo esto. ¿Y qué dijo Felipe? Pues Felipe dijo, dice Dios, eres tú, Moisés, el que vas a ir al frente. Yo voy contigo. Entonces eso se me hace interesante. Todos somos líderes en la vida y un líder está llamado a ser un siervo, a servir. Es lo que tenía que hacer Moisés al final del día. Aquí los varones como padres de familia, Dios les dio un liderazgo, lo quieran o no. Son los líderes de la casa, de la familia. Tienen que guiarlos. Quieras levantarte o no quieras, tienes que hacerlo. Y lo que vas a sembrar vas a cosechar. Es que es sencillo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Entonces, tenemos que aceptar ese liderazgo como padres. Las mamás tienen un liderazgo, o sea, mujeres virtuosas. Ver por el esposo y ver por la crianza de sus hijos, que crezcan en el amor y el temor de Dios. Pero sencillo, cuando Dios nos da un llamado, una función, y estamos con Él, Él nos va a respaldar. El favor de Dios irá con nosotros. Segunda aplicación. Aquí vemos un tremendo diálogo entre Dios y Moisés. Y querida iglesia de Cristo, Dios sigue hablando con su creación, pero sobre todo con sus hijos. Digo con su creación porque el Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, sigue hablando. Pero con sus hijos Dios sigue hablando. Y mis queridos hermanos, no nos quedemos callados cuando Dios hable. No nos hagamos como que si Dios no nos habla y guardemos silencio. No endurezcas tu corazón, porque Dios sigue hablando. No cuestiones lo que Dios puede hacer a través de ti para su gloria. No titubees. Y Dios habla de diferentes maneras. Dios en su esencia, en su carácter, en su naturaleza es amor.
es justicia y es santo. Lo primero, como Dios te habla, es con amor. Te dice, hey, ven. Te rodea con lazos de amor. Pero muchas veces cuando no queremos entender, Dios habla de una manera más dura. ¿A poco, pastor? Oh, déjame decirte que a Elías le habló a través de un viento bonito, esplendoroso. A Moisés le habla a través de una zarza ardiente. A Pablo, camino a Damasco, una manera más dura, le tuvo que hablar a Pablo, le quitó la vista, quedó rendido ante sus pies. Pablo le preguntó, ¿quién eres? Fíjense cómo Dios habla de diferente manera. Cuando empezaba la iglesia primitiva, Dios le habla a Ananías y a Zafira de una manera diferente, que aún cayeron muertos. O sea, Dios en su amor siempre habla por amor, pero cuando no quieres entender, va a poner otros medios. Jonás, me viene a la mente el tremendo Jonás. ¿Por qué tremendo? Porque Dios le dice, hey, ve a Nínive, dice Jonás, no, yo no voy. Huye geográficamente y ministerialmente, tenía que ir a Nínive y se va al lado opuesto, geográficamente huye. Ministerialmente tenía que ir a predicar el evangelio, dice, yo no predico nada. ¿Y cómo le habló Dios después a Jonás? Lo aventaron al mar. Y un pez gigantesco se lo traga, después lo vomita. Y así entendió Jonás. Aquí Dios le está hablando a Moisés. Cuando Dios nos hable, no te quedes en silencio a través del Señor. A mí me estás hablando. Ese es tu deseo. No endurezcas tu corazón. La primera, como Dios nos llama, es para salvación. Dice, ven a mí. Conmigo puedes tener vida eterna y vida en abundancia. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido, expresaba el maestro, mas yo he venido para que tengas vida eterna y vida en abundancia. Entonces estemos en sintonía con Dios cuando Dios nos esté hablando. Versículo número 2 dice la palabra, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ello. Primero, versículo número 2, cuando es de Dios, cuando Dios está dialogando y tú le preguntas, aún tienes duda, te falta la fe, Dios te va a responder. Punto número 1, estás dialogando con Dios y tú le contestas, Dios no se queda en silencio, Dios te va a responder. Aquí le responde a Moisés. Muchos piensan que como que Dios ya está exento. Los deístas, cuando estudiamos en apologética, los deístas piensan que Dios creó el planeta, que lo hizo como está, ¿no? Y todo, pero que Dios se alejó. Eso piensan los deístas, que Dios lo dejó ahí a su suerte. Ay, que gire. No. Dios no está exento. Cuando Dios está hablando y tú le contestas con amor, con humildad, y aún con tu fe quebrantada, dice, Señor, no me van a creer, yo no puedo. Dios no va a guardar silencio. Dios te va a responder. Dios le responde a Moisés, hey, ¿qué tienes ahí en la mano? Pues la vara con la que cuido a los borregos, a las ovejas. La vara era un instrumento del pastor. Utilizaba 2 instrumentos, el Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Wow, Dios cómo le gustaba usar pastores. Porque Dios nos compara muchas veces al ser humano con ovejas. O sea que si el pastor sabía lidiar con las ovejas, dice Dios, pues vas a saber lidiar con mis hijos. Entonces la vara era un instrumento, unos piensan que 2 metros, otros que 2 pies, así de más o menos de largo. Al final era de madera, pero como con un nudo, le hacían como un nudo enfrente. Y con esa el pastor de ovejas era tan experto que si un animal iba a atacar a su oveja, la lanzaba como una lanza, ¡fum! Y le daba al animal. Entonces esa era le dice Dios, ¿qué tienes ahí? Mi vara. Wow, una cosa ordinaria. Wow, aviéntala. Pero aquí aprendemos que Dios contesta. Mis hermanos, si tú tienes un diálogo con Dios, si tú piensas que no te ha contestado, porque muchas veces Dios te va a contestar a un corto plazo. Señor, obra. Tal vez lo va a hacer a corto plazo, pero tal vez lo va a hacer a mediano plazo.
Es que es en el tiempo de Dios, nunca va a ser en nuestro tiempo. Tú puedes crear caminos, pensamientos, oh, no le vamos a hacer así. Dice Dios, tus caminos no son mis caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Él sabe hacer las cosas más sobreabundantemente de lo que pensamos o imaginamos. Entonces, si no nos contesta a corto plazo, nos puede contestar a mediano o a largo plazo, pero Él va a estar atento. Pero muy importante que sea dentro de la voluntad de Dios. Porque muchas veces dice la palabra que pedimos y pedimos mal, y que pedimos para nuestros deleites y pecados. Por eso pedís y no recibéis, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando estamos en sintonía con Dios, Dios va a ir obrando a su tiempo. Y como siervos de Dios lo vemos. Tenemos que estar atentos donde Dios está trabajando, qué es lo que está haciendo. Entonces Dios le contesta a corto plazo. Estaba ahí con Moisés, dice, ¿qué tienes en la mano? Pues es una vara, un instrumento, lo que tengo. Le va a decir, arrójalo. Segundo punto, Dios va a responder. Dios responde. Si tú estás en sintonía con Él, Él te va a responder y te va a dar dirección. Y segundo, te va a respaldar. Al que Dios llama, si Dios te llama a algo, si Dios te dio la facultad de ser el padre de familia, Dios te va a respaldar. Solamente tienes que vivir bajo la sombra del omnipotente Dios, recordando que Cristo es tu cabeza, varón. Nunca te olvides. Dios te va a respaldar. Aquí el segundo punto que vamos a ver, Dios respaldando a Moisés, le va a dar señales, le va a dar dirección. Aquí vemos que Dios en verdad está obrando y Dios respalda su obra, Dios respalda lo que nos ha comisionado a hacer, a llevar a cabo. ¿Sabe por qué Dios lo va a hacer? Porque es el plan de Dios. Segundo, no se trata de la persona, no se trata del siervo. El siervo tiene que morir a uno para vivir para la gloria de Dios. Tú tienes que morir a ti para vivir para la gloria de Dios y edificar tu familia en Cristo. Dios está más interesado en tu familia que aún nosotros mismos. Dios ama más a tu familia que aún tú mismo. Tú puedes decir, yo la amo mucho, pero muchas veces las hemos dañado. Dios no. Por eso Dios te va a respaldar. Es decir, hey, solamente arráigate, sobreedifícate en mí, permanece en mí. Por eso Él está más interesado. Es el plan de Dios, es la misión y la visión de Dios. No se trata del ser humano, se trata, siempre tengamos esto en cuenta, se trata de Dios. Y aún cuando Dios respalda, cuando Dios llama a un ministerio, a los primeros que tienes que, no que convencer hasta cierto punto, Dios les tiene que hablar a través de ti. Digamos a un pastor, clara es la palabra de Dios, dice, el que anhela obispado, buena obra anhela. Pero primero debe ser buen administrador de su casa. O sea que si tu casa no la sabes administrar, ni tu casa cree en tu llamado, pero cuando Dios llama, Dios va a respaldar el llamado. Otro punto, cuando Dios respalda, cuando Dios le da señales a Moisés, es para que vieran que Dios estaba con Moisés. Es para que cuando llegara con los hebreos, los judíos, la santa nación que Dios escogió, bendita nación, ellos vieran la presencia de Dios en Moisés. Wow, aventando una culebra. Hey, ahí le va. Si piensan que Dios no está conmigo. Wow. Imagínense, avienta esa culebra. Primera señal, avienta esa vara, y dice la palabra de Dios que se convirtió en una culebra. Se da cuenta cómo Dios de algo ordinario como es una vara, un palo, puede hacer algo extraordinario. Y nosotros a veces pensando, ¿y cómo le voy a hacer? Pues es que se trata de Dios. Moisés sí, en medio del desierto dice, ¿cómo le voy a hacer? A ver, avienta esa vara. Y avienta algo ordinario. Y dice la palabra de Dios que era una culebra que se arrastraba. De algo ordinario Dios hace algo extraordinario. Imagínense, y dice la palabra de Dios que Moisés oía de ella.
Dice la palabra de Dios que Moisés, claro, somos seres humanos, imagínate, avientas una y viene hacia ti la culebra, pues hasta empiezas a saltar. Y más si no sabes qué tipo de culebra es, si es venenosa o no es venenosa. Querida Moisés, ay, la culebra ya andaba bailando, esas que bailan luego que tienen, ay, la culebra ya andaba, ay, andaba Moisés. Bien que se la saben, ¿verdad? Ay, la culebra. Yo creo el que la inventó estaba viendo y se vio Moisés. Ay, la culebra, huía de la culebra, dice la palabra de Dios. Hermanos, es algo normal. Imagínese si algo natural, si usted ha tenido la oportunidad de ir al campo, si usted no es de campo, pero ha tenido la oportunidad de ir al campo y encontró una culebra, usted sale corriendo. Yo recuerdo en mi infancia, mis padres me mandan a un rancho de mis abuelos para que se supiera cómo se usaba el machete, la guadaña y valorara la vida de la ciudad. Y iba caminando y me encuentro una culebra. Salí corriendo y yo sentía que la culebra venía atrás de mí. Dios mío, ayúdame. Ahora Moisés, que tenía una vara y la avienta y ve la culebra, dice la palabra de Dios que huía de ella. Pero fíjese lo que nos dice el versículo número 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en sus manos. Wow. ¿Se da cuenta del milagro que Dios está haciendo? Este hombre extiende su mano y dice la palabra de Dios que aparece un segundo milagro. Esa culebra se vuelve a convertir en una vara. Ojo, mis hermanos, aquí hay otra aplicación. Dice la palabra de Dios que Moisés huía de ella, o sea, Moisés estaba atemorizado, tenía miedo, pero aún así no perdió el diálogo con Dios. Wow, ¿le ha pasado a usted que en ciertas circunstancias usted tiene miedo y piensa que Dios ya no lo está escuchando y prefiere escuchar a sus miedos en vez de escuchar a Dios? A mí como siervo de Dios me ha llegado a pasar. Entro en temor y decido escuchar mi corazón, mi temor, o decido seguir escuchando a Dios. Aquí Moisés, la palabra de Dios nos deja, huía, pero no perdió la sintonía con Dios. Le dijo, hey, ¿a dónde vas? Ya Moisés quería agarrar, o sea, camino, hey, ven, agárrala de nuevo de la cola. Y la agarra. ¿Sabe para qué se necesita esto? Valor. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Se necesita fe. Que dices, ese animal aunque no me va a dañar, o sea, estoy confiando en el Dios. Y lo agarro. Se volvió vara. Wow. Este libro que tiene vida, porque es la palabra de Dios, es el aliento de Dios. Wow, es un libro impresionante donde tenemos muchas veces que usar la imaginación. La culebra ahí, y Moisés dice, Dios, hey, no, tómala por la... Y la toma y dice que se vuelve a convertir en vara. Entonces, sigamos poniendo siempre atención en lo que Dios nos está hablando, sigamos sus indicaciones. La verdad es un reto muchas veces, porque el corazón nos puede llegar a ganar en nuestras emociones y sentimientos, pero Dios nos conoce y no nos va a dejar ir. En esto estaba demostrando Dios, le estaba diciendo a Moisés, te he delegado autoridad. Imagínate qué bendición. Señoritas, jovencitos, un día Dios, cuando ustedes se casen, Dios les va a delegar la autoridad al hombre de la familia total, a las madres sobre sus hijos. Hey, dicen las mamás, no me hacen caso. Entra el varón, pero hey, pon tu autoridad, te tienen que obedecer. Aquí no hay negociación. Ellos tienen que aprender a estar bajo autoridad para que Dios los bendiga y no sufran cuando salgan afuera, que no respeten a las demás autoridades. Dios, y sencillo, a un padre, ¿qué le dice? ¿Qué dice Dios? El primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, obedécelo. O sea, Dios nos da la autoridad. Aquí Dios le estaba dando autoridad a Moisés con estas señales que Dios estaba hablando a través con él. Había un sentido simbólico, investigaba en esto de la serpiente, hay un sentido simbólico,
porque el imperio del faraón se había vuelto como esa culebra, esa serpiente, esa víbora abrasadora bajo la nación de Israel que la estaba oprimiendo y la estaba asfixiando. ¿Sabe que por eso salió Moisés? Porque él, al ver cómo trataban a uno de su tierra, de su parentela, de su sangre, un semita, un judío, que el egipcio lo golpeaba, lo maltrataba, y cuando este hombre trabajaba y el egipcio lo maltrataba como que si lo apretara una serpiente. Y los egipcios traían serpientes aquí en su cabeza como que si fueran dioses. Y dice Dios, eso es lo que quieres, faraón, vas a ver mi gloria. Y aún le dice Dios a Moisés, voy a endurecer el corazón del faraón para que vean mi gloria. Y esto quede de generación en generación. Increíble. Versículo número 5 dice la palabra de Dios: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es sorprendente el diálogo que Dios sigue teniendo con Moisés. O sea, Moisés sin zapatos ahí delante de la zarza ardiente en lugar santo, y Dios hablando. Por eso dice la palabra que nunca se levantó profeta como Moisés, que vio a Dios cara a cara. Pero fíjese lo que Dios le va a contestar: Moisés, ya la tienes hecha. Sí, Señor, sí, ya la tienes hecha. Con esto te van a creer. Tan importante este verbo, Si nosotros vemos este verbo, a través de este verbo somos salvos. Si nosotros ponemos nuestra fe en la persona y en la obra de Jesucristo, creemos en esa persona y en su obra, a través de este verbo somos salvos, para que todo aquel el que en él crea. Los que creyeron y le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que creyeron y le recibieron lo recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Tan importante este verbo creer y creerle a Dios. Porque el día de hoy muchos creen a Dios, e incluso lo traen colgado aquí, pero no le creen a Dios. Porque si le creyeran a Dios, hicieran su voluntad. Tan importante, le dice a Moisés, ahora sí te van a creer. Tan importante este verbo: yo creo, tú crees. Ojalá y todos creyeran en el nombre de Jesucristo. Pero la realidad es que el camino ancho lleva a la perdición. Ahí van, como ovejas sin pastor. Pero el que lleva la salvación es estrecha, y los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dice Dios, con esto te van a creer que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, al Dios al cual Abraham, que se le da la promesa: haré de ti una gran nación. Y en su vejez le nace su hijo, su único hijo, llamado Isaac. A Isaac le nace Jacob y Esaú, y a través de Jacob viene la bendita nación de Israel. 12 hijos: Rubén, Efraín, José, Zabulón, Dan. De ahí viene la bendita nación de Israel. Le dice, te van a creer que yo te he hablado. Tan importante ese verbo. Mis queridos hermanos, a veces, si usted se pone a analizar, nos da tristeza que la gente puede creer en cualquier otra cosa, en cualquier proyecto humano que se va a quedar aquí en la tierra, otras cosas. A veces pueden ser cosas que no son ni malas, pero lo triste es que pocos creen en el proyecto de Dios, que es para la eternidad. Un día nos vamos a ir de acá. Bye. Somos peregrinos, extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Un día tenemos que decir adiós, hasta luego. Lo más importante es el proyecto de Dios. Y Dios diciéndole a Moisés, mi nación te va a creer ahora sí. Tan importante este verbo, creer. Versículos 6 y 7 dice la palabra de Dios: le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como otra carne, dice la palabra de Dios. Imagínese la reacción de este Moisés. Ya Dios le había dado una señal, pero como Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce que muchas veces podemos ser incrédulos. Dios nos conoce.
Dios conoce mi corazón, que Dios ya me ha hablado muchas veces que está conmigo, que Él me va a guiar, que no tema. Y muchas veces dudamos. Dice Dios, como yo conozco a mi nación, te voy a dar una segunda señal. Imagínese la reacción de Moisés si con la culebra tenía miedo, al meter su mano en su seno y al sacarla llena de lepra. Usted sabe lo que conllevaba esa enfermedad en aquellos años, que era una enfermedad que predominaba en la nación egipcia. Era una enfermedad que no tenía cura en esos años. Y no era una enfermedad que simplemente te iba matando por matar, sino que te iba haciendo sufrir, tu carne se iba desgarrando, tus ojos. Era dolorosa. Imagínese Moisés. Es más, dice la palabra de Dios que eras aislado de tu tierra, de tu parentela, de los que querías, porque esa enfermedad era muy contagiosa. Recordemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, del maestro, cuando iba caminando fuera de la ciudad. Y dice la palabra de Dios que ahí estaban 12 leprosos. Moisés sacando su mano llena de lepra. Dice la palabra de Dios que a las orillas de la ciudad, porque allá eran mandados los leprosos, fuera de la ciudad, que no contaminaran a alguien más. Dice la palabra de Dios que eran 12. Y al ver a Jesucristo de lejos, porque la ley marcaba que aún ellos estando fuera de la ciudad, si alguien iba pasando, ellos se tenían que anunciar para que no fueran a contaminar a otros. Imagínense lo que la ley marcaba, porque era una enfermedad muy contagiosa. Entonces están los 12 y va pasando Jesucristo y le gritan, Señor, Hijo de David. ¡Wow! ¡Qué bendición! Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Yo les estaba expresando, ¿qué se va a decir de ti y de mí cuando Dios nos llame a su presencia? ¿Por qué nos dice eso nuevamente, pastor? Porque de Moisés se menciona que jamás se levantó profeta como él, que miró cara a cara a Dios. Cuando le gritan a Jesucristo, Jesús, hijo de David, David tenía años que había muerto físicamente. Y fíjese cómo le gritaron a Jesucristo. ¡Wow! Al Señor, al Curios, al que se encarnó, al 100% divino, le gritan, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, aquel que su cuerpo ya se había hecho polvo, a Jesucristo le dicen que es hijo de David. Qué bendición le dio Dios a David, que según la carne iba a nacer el Mesías. Según la carne, en su trono no le iba a faltar rey sobre el trono de Israel. Es por eso que Jesucristo va a regresar. Una vez en las nubes, pero otra vez aquí en el planeta llamado Tierra. Va a regresar, Así como vino la primera vez en Belén, va a regresar a reinar sobre el trono de David, su padre, dice la palabra. ¡Wow! ¿Qué se dirá de ti y de mí? Se mencionará como aquel hijo de Dios que fuiste en la tierra. Entonces, esto conllevaba que cuando te daba lepra, te sacaban de la ciudad. Entonces estaban esos 12 leprosos sin esperanza, ahí fuera de la ciudad, lejos de su familia, sufriendo porque la carne se le estaba pudriendo, muriendo en vida. Es lo que le pasó a Moisés cuando mete su mano en su seno y le pasa la lepra. Ya conocemos la historia que Dios sanó, Jesucristo sanó a estos hombres, que le pasa la lepra. Imagínese el temor que llegó a tener Moisés. Segundo milagro. Un milagro es aquel que rompe con todas las leyes de la naturaleza. O sea, una vara convertirse en serpiente no se puede, naturalmente no se puede, pero Dios es el Dios de las leyes y Él puede quebrantar las leyes. Segundo milagro, es sanado de la lepra. Esto conlleva, según el comentarista Matthew Henry, 3 cosas. Que con el poder de Dios, Moisés podría producir enfermedades a los egipcios, como lo vamos a ver más adelante,
y aún tenía el poder para sanarlos. Con el poder de Dios, escúcheme bien. Wow. La autoridad que Dios le estaba delegando. Segundo punto que conlleva la lepra, que mientras los hijos de Israel estaban llenos de lepra espiritualmente al vivir en una nación pagana, adorándose a otros dioses paganos, sufriendo, llenos de lepra espiritualmente al venir a Moisés, obedeciendo la voz de Moisés, porque Dios lo estaba mandando a traer, ellos iban a ser sanados espiritualmente. Fíjese lo que comentan los comentaristas. Tercer punto, que Moisés siempre debería estar enfocado que los milagros que hacía, lo hacía por el poder de Dios. Nunca se nos olvide eso. Que tú eres lo que eres, haces lo que haces por el poder y la gracia de Dios. Con esto vamos a terminar. Todo el Antiguo Testamento, si a usted le gustan las historias donde Dios ha hablado, donde está la inspiración de Dios en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, escúcheme bien, doctrinalmente, teológicamente, es un tipo del antitipo. Oh, ¿qué es esto, pastor? Que es una sombra de lo que iba a venir. O sea, la sombra era Moisés, pero lo verdadero era Jesucristo. El tipo era Moisés, el antitipo Jesucristo. La sombra era Josué, la sombra era José, pero el verdadero era Jesucristo. Siempre tengamos en mente las historias narrativas del Antiguo Testamento. Es una sombra de lo que iba a venir en Cristo Jesús. Era un tipo del antitipo en Cristo Jesús. Al venir nosotros a Jesucristo, cuando tú llegaste a Jesucristo, hablando en una manera simbólica, tú y yo llegamos llenos de lepra. No solamente llenos de lepra, llenos de inmundicia. Y no voy al hebreo original de lo que es esa palabra, o sea, tú llegaste vacío, sucio, muerto en tus delitos y pecados. Y así como Moisés le iba a dar esperanza al pueblo de Israel, Jesucristo le dio esperanza a la humanidad. Jesucristo nos limpió de esa lepra. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos santos delante de su presencia a través de Jesucristo. ¿Se da cuenta la maravilla que es la palabra de Dios? Pastor, y la culebra, el milagro, tú puedes hacer milagros. ¿Puedo convertir? No me estoy refiriendo a eso. Tú puedes hacer el milagro más grande. Que Dios te utilice para decirle a un amigo, a un familiar, ¿sabes qué? Cristo murió por ti. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Estamos buscando lo sobrenatural cuando ya tenemos la palabra profética más segura. Moisés no tenía todo esto. Dios ya ha hablado muchas veces y ahora ha hablado a través del Hijo. El milagro más grande. El milagro más grande que puede acontecer es que Dios te utilice para que sane a alguien de esa lepra. Wow. ¿Te imaginas cuando llegues al cielo de los cielos, al tercer cielo, que dice el apóstol Pablo que él fue llevado? Y dice que él vio cosas en el tercer cielo, en el paraíso. Dice la palabra de Dios que él vio cosas cuando le escribe a la iglesia de Corintios. Dice, yo vi. ¿Qué ha de haber visto Pablo? Pero dice la palabra que no se le permitió expresarlas. Un día por fe tú y yo vamos a estar allá, pero que también estén, porque un milagro de Dios hizo a través de ti. Dios sigue hablando, mis queridos hermanos, y dando señales aún en medio de tu desierto, en medio de tu ocupación, porque muchas veces estamos en un desierto, están ocupados. Muchas veces estamos solos, pensamos lo que queremos hacer. Así como estaba Moisés, aún en ese desierto Dios te puede hablar. Pastor, ¿me va a aparecer una zarza ardiente? No lo creo, saldrías corriendo. Dios te va a hablar a través de la Escritura.
Por eso la palabra dice que medites en ella, guárdala, atesórala. Medites, porque en cualquier momento Dios te trae a tu vida y te revela algo. Dios sigue hablando a través de la iglesia de Cristo, a través de un hermano, a través de circunstancias. Muchas veces el ser humano dice, ay, fue una coincidencia, pero en Cristo ya no hay coincidencias. En Cristo vivimos bajo su voluntad, tenemos que estar atentos. Muchas veces estamos buscando dirección a nuestras vidas. ¿Sabes que decía el salmista que aun cuando descansaba, a su consciente, a su memoria hablaba? A veces estamos tan ocupados que ya cuando vamos a la cama, Dios dice, hey, vamos adelante. En el Antiguo Testamento era bien usual, José el soñador, o sea, se dormía y tenía sueños o sabía interpretar sueños. Vamos al Nuevo Testamento, el otro José, el esposo de María, que dijo, oh, yo ya no tomo a María, ya está embarazada. ¿Y qué le dijo el ángel? Hey, a través de un sueño le dijo a José, hey, tranquilo José, lo que está en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Y nuevamente José descansando y el ángel le dice, hey, huye a Egipto. A veces estamos tan ocupados que Dios nos tiene que decir, hey, párate, ve a la escritura, te quiero hablar. Y Dios habla, mis hermanos. Dios habla de muchas maneras. Recuerdo que tenía que salir a un viaje y pensaba que yo podía arreglar la situación y estaba a punto de agarrar un vuelo de avión y oraba al Señor, es tu voluntad que yo vaya o no vaya, Señor, compro el boleto, no lo compro, ¿qué hago? Y orando al Señor. Y no se me olvida, iba yo manejando sobre el Expressway 281 al 83 a agarrar hacia McAllen y escuchando la radio y daban un devocional. Y empieza a leer la palabra de Dios. Y a través de esa palabra, Dios utilizó a ese siervo para que la respuesta de Dios fuera no. Clarito entendí yo. ¿Sí? Wow, gracias. Gracias. Mis hermanos, estemos atentos a Dios. Esa es mi comunión con Dios y no quiero platicarles. Me gusta predicar la Biblia. Busca tú tu comunión con Dios. Me gusta predicar la palabra. Busca tu comunión porque Dios te está hablando. Así como le habló a Moisés, no endurezcas tu corazón. No preguntes por qué a mí. ¿Sabes por qué a ti? Porque Dios te ama. Padre, gracias por este momento, Señor. Señor, te agradezco que siendo el Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios infinito, te has preocupado tanto por esta humanidad y sigues hablando. Sigues hablando a tu iglesia, a tu creación. Gracias, Señor. Hoy te invito, si estás aquí en el santuario o a través de las redes sociales, el primer llamado que Dios hace es que vengas a formar parte de su familia. Estás aquí en el santuario, en la casa de Dios, en el templo donde David se alegraba en ir. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aquí estamos en tu santuario, Señor, tu iglesia unida en oración. Si tú quieres ser parte de esa familia, querido, que me estás escuchando a través de las redes o nos vas a ver después, Dios te está llamando. Ven a ser su hijo. El día de salvación es hoy. No sabes si va a haber 10 años, 20. Si estás a través de las redes sociales o estás aquí, repite esta oración conmigo en tu mente, en tu corazón, ahí en silencio. Y dile: Padre, reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados hoy. Dile: perdóname porque te he fallado. Pero gracias porque tu amor es más grande y me has dado vida en Jesús. Por eso lo acepto hoy como mi Señor y Salvador.
Gracias, Padre. Sigamos orando. Sigamos orando. Agradézcale al Padre que está interesado en usted y le siga hablando personalmente a su familia. Siga orando. Pero si hay alguien aquí que nunca había hecho esta oración, voltéeme a ver o alce su mano, por favor. ¿Hay alguien aquí que nunca había hecho esta oración y el día de hoy quiere aceptar a Jesucristo en su corazón? Gracias, Padre, porque eres bueno. Y reconocemos que tu palabra nunca regresa vacía. Si ya somos tus hijos, te pedimos que siempre vivamos bajo tu dirección. Y si hay alguno que tiene que reconocerlo, sigue trabajando en su corazón, en su espíritu, en su mente. Gracias, Señor. Ayúdanos siempre a cumplir tu misión y tu visión en nuestras familias, pero sobre todo en la iglesia de Cristo. Porque un día tú vendrás, no por un apellido, sino vendrás por la iglesia de Cristo. Gracias por el privilegio de formar parte de esa familia. En Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir una cita que se encuentra en Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Dice: nadie se presentará al Señor con las manos vacías, cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Vamos a estar orando en este momento por los diezmos y las ofrendas. Señor Dios Padre, gracias nuevamente por la oportunidad de estar en este lugar, alabando y glorificando tu nombre. Y muchas gracias por tu provisión a cada uno de nosotros. Seguimos orando por aquellas personas o familias que estén atravesando alguna necesidad para que tú le proveas, Señor, y seguimos rogando por aquellos que han perdido empleos u horas de trabajo para que le presenten nuevas oportunidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puestos en pie, vamos a entonar esta alabanza. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
Emerson, ¿les dices a las maestras que vengan a tomar la Santa Cena, por favor? Es increíble que Jesucristo nunca mencionó, así de puestos de pie, vamos a celebrar a Jesucristo, nunca mencionó que celebráramos su nacimiento, ¿verdad? Usted no va a encontrar en la palabra de Dios que celebráramos su natividad, y millones se vuelcan a celebrar. Muchos conocen el sentido de la celebración, muchos otros no. Pero lo que Jesús sí recordó y dejó un mandato a la iglesia de Jesucristo, que recordáramos su muerte hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Y el día de hoy la Santa Iglesia de Cristo lo va a hacer, recordando al Maestro, a nuestro Señor, que por amor se entregó a nosotros. Y es un momento solemne, es un momento espiritual solemne donde recordamos la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su última cena, donde este pancito y este jugo tiene un símbolo espiritual. Y en esa solemnidad, mis queridos hermanos, vamos a orar. Pongámonos a cuentas con Jesucristo. Si en algo le hemos fallado al Señor, sea de hecho de palabra, pongámonos a cuenta, o de pensamiento. Incline su rostro y póngase a cuentas usted solo con el Señor. Dice la palabra de Dios a la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos. Gracias, Padre, que en este momento de solemnidad lleno de simbolismo espiritual, Padre, hemos recordado tu santa muerte en la cruz del Calvario, que a través de esa muerte nos has dado vida en abundancia y vida eterna. Gracias, Señor. Por eso sabemos que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Señor. Gracias por haber estado el día de hoy en tu santuario, en tu templo, como la iglesia de Cristo, celebrándote, gozándonos contigo, expresando que mereces toda la gloria y la adoración. Ahora que nos despedimos de este lugar, pero jamás de tu presencia, sabiendo y reconociendo que el Santo Espíritu mora y vive en cada creyente. Cuídanos, Señor. Bendice nuestra semana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.